Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Guillermo Mario Cepeda Villarreal. Soy alumno de la Universidad Tec Milenio Online y me encuentro actualmente cursando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Este es un trabajo que voy a realizar para la materia de comunicación efectiva. El día de hoy quiero hablar con ustedes, quiero platicar y reflexionar en voz alta acerca de un tema del cual he estado leyendo e investigando recientemente y que creo yo atañe a todos y cada uno de nosotros, a todo ser humano, y se relaciona con la manera en la cual vivimos, en la cual nos desenvolvemos en la vida diaria, independientemente del medio en el cual nosotros nos desenvolvamos, y si somos estudiantes, profesionistas, trabajadores, padres de familia, amas de casa, etcétera. Quiero referirme en forma enfática a el karma, la ley del karma. A algunos quizás les parezca esta palabra un poco extraña o quizás pensarán que es algo que atañe exclusivamente a las personas que son de origen oriental, ya sea budistas o tibetanos o gente de la India, hindúes, debido a que esta palabra la encontramos muy mencionada dentro de las enseñanzas budistas tibetanas y también en las enseñanzas de la India milenaria. En el libro sagrado del Bhagavad Gita, por ejemplo, se hace mención a esta ley y también en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda Sakyamuni, escritos como por ejemplo el Dhammapada. Mas, sin embargo, si nosotros estudiamos más a fondo este tema y de una manera seria y profunda en fuentes confiables, vamos a encontrar que realmente el karma es una ley universal que rige en todo el universo, en toda la naturaleza. ¿Qué es en sí el karma? ¿O qué significa dicha palabra? Encontramos que etimológicamente la palabra karma significa acción y consecuencia, o acción y reacción. Vemos que esta ley coincide con la tercera ley de Isaac Newton, dada a conocer por él, que indica entonces que a toda reacción le corresponde una reacción de igual intensidad, pero de sentido contrario. Lo mismo sucede con el karma. Si nosotros pensamos en este momento, por ejemplo, en la vida de cada uno de nosotros o de cualquier ser humano que actualmente vivimos, existimos, y estudiamos la vida que llevamos, vamos a encontrar que cada ser humano tenemos ciertos problemas, circunstancias a veces duras, difíciles o adversas por las cuales pasamos. Entonces encontramos que en ocasiones estamos contentos y felices y en otras estamos tristes y deprimidos. En síntesis, a lo que me refiero es que todos los seres humanos en un momento dado sufrimos y a veces pasamos por circunstancias tan duras y adversas y pensamos que el que ocasiona ese dolor o ese sufrimiento son los seres que nos rodean, o bien la situación política, económica del país, o bien el gobernador,
o quizás el presidente del país, o los padres que tenemos de familia, o nuestros vecinos, o nuestros amigos, o nuestros conocidos, etcétera. Normalmente los seres humanos, ante alguna circunstancia dura o difícil, siempre le echamos la culpa a alguien más del dolor o el sufrimiento por el cual estamos pasando. Mas, sin embargo, dentro de las enseñanzas budistas tibetanas, afirman ellos que desafortunadamente dentro del ser humano existe un mal ingrediente o un falso ingrediente. Ese mal ingrediente ellos le han llamado con el nombre de ego. ¿Qué es el ego? Los psicólogos o la psicología de la ciencia oficial también ha estudiado el ego. Pero, ¿qué es en sí el ego? Ego es una palabra que si la estudiamos etimológicamente encontramos que viene del latín y significa mí mismo, sí mismo, yo mismo. Esto es, el ego es el yo. Algunos hablan del yo interno. Si nosotros lo estudiamos desde un ángulo de la psicología oficial, pues hablan ellos del ello, le dicen así también, o el yo interno. Pero los budistas tibetanos, creo yo, son más profundos que los psicólogos al decirnos que este ego o este yo, que constituye en sí una segunda, dijéramos, naturaleza interna dentro del ser humano, dicen ellos, está compuesto por elementos de tipo psicológico negativos y perjudiciales. Los budistas establecen una clara diferenciación entre lo que es el ego, que es el mí mismo, el sí mismo, yo mismo, y lo que es el alma o la conciencia. Dentro de las enseñanzas de la psicología afirman que el yo interno o el ego es algo así como lo mismo que el alma. Mas, sin embargo, los budistas son más profundos y afirman y dicen, no, el ego es una cosa y el alma es otra muy diferente. Al alma le llaman ellos como conciencia. Y la conciencia, dicen, es como la luz del sol. Entonces el alma que tenemos es como la luz interior que tenemos dentro de todo ser humano. Constituye nuestra verdadera realidad. Eso que realmente nos hace humanos. Todos los valores humanos de tipo superior o dijéramos positivos como el altruismo, la cooperación, la caridad, la honestidad, la humildad, la templanza, etcétera, etcétera, son valores que se corresponden con el alma o con la conciencia y que nada tienen que ver con el ego. Más bien ellos dicen el ego es lo inversa, el ego es todo lo contrario de los valores del alma o de la conciencia. El ego, entonces, todos los grandes líderes espirituales que han existido a través del curso de la historia han hablado acerca de las malas consecuencias que provoca el ego dentro del ser humano. En las enseñanzas, por ejemplo, cristianas, en la Biblia hebrea, en las enseñanzas de los evangelios, de el gran maestro Jesús de Nazaret, el Cristo, habla del ego como 7 espíritus inicuos, lo que se conoce como los 7 pecados capitales.
Hablando desde un ángulo de psicología, diremos que estos 7 defectos, dijéramos así, de tipo psicológico, son elementos psicológicos que realmente tienen existencia real en nuestro espacio psicológico sumergido. Constituyen eso que se denomina como el inconsciente, el subconsciente o infraconsciente. Entonces podemos decir que dentro del ser humano, en nuestra psicología se divide en 2 secciones, la parte consciente y la parte inconsciente, la conciencia y la inconsciencia, o la conciencia y la subconsciencia, que es lo mismo. La subconsciencia o inconsciencia se corresponde precisamente con esos elementos psicológicos, llamémoslo como inhumanos, ego. Los tibetanos le llaman agregados psicológicos, dicen así, porque afirman ellos que están de más en nuestro interior, no deberían de estar, no deberían de existir. Ahora, explican los budistas las enseñanzas de Siddhartha Gautama y que coinciden realmente también con las enseñanzas cristianas, que esos 7 defectos de tipo psicológicos, conocidos como lujuria, orgullo, ira, codicia, envidia, pereza y gula, estos defectos han atrapado los valores conscientivos que tenemos dentro. Esto es, los valores anímicos o de la conciencia los han atrapado, dicen, en un 97%. Y tan solo existe en nosotros un 3% restante de valores conscientes o anímicos que tenemos, dijéramos, libres. Al decir libre quiere decir que se pueden expresar en nosotros, que podemos utilizar. La ciencia oficial sabe perfectamente que el ser humano, de sus capacidades cerebrales, utilizamos más o menos de un 3 a un 5% nada más de nuestras capacidades cerebrales. Y precisamente ese 3% que dicen los budistas que tenemos de conciencia libre se corresponde con esas áreas del cerebro o capacidades cerebrales que actualmente el ser humano utiliza. Pero tenemos un 97% restante de capacidades en nuestro cerebro que no están activas, que no se están utilizando, porque se corresponden con estados inconscientes, subconscientes o infraconscientes. Y ese espacio inconsciente es el espacio del ego dentro de nosotros. Esos valores egoicos que cargamos dentro constituyen el 97% de nuestra conciencia que está faltando. Entonces ahí están embutidos, atrapados. Esto lo saben perfectamente los budistas y ellos lo enseñan, ellos lo difunden. Ellos hablan entonces acerca de la doctrina, dicen, de los muchos yoes, porque dicen el ego no es uno nada más, sino que son muchas entidades psicológicas que habitan dentro de nosotros. Esto me recuerda también, por ejemplo, un pasaje de las Sagradas Escrituras del gran maestro de maestros, Jesús de Nazaret el Cristo, cuando está frente a un endemoniado y le dice, ¿quién eres? Y este le responde y le dice, soy legión, porque somos muchos. Así exactamente dentro del ser humano, cada uno de nosotros podemos decir que a nivel psicológico somos legión. Y ahí
nos explicamos nosotros el porqué de las íntimas contradicciones de los seres humanos. Ahorita decimos una cosa y mañana la cambiamos. Ahorita tenemos un estado de ánimo y mañana cambia. No somos los mismos al levantarnos que cuando salimos de la calle y quizás vemos a una dama muy bien vestida o dijéramos con poca ropa. Entonces como que salta en nuestro interior ese elemento psicológico de la lujuria y queremos decirle un piropo. Y después quizás nos subimos al coche y alguien se nos atraviesa de repente y salta la ira y empezamos a vociferar y a insultar, a gritar. Y luego de repente más adelante llegamos a la oficina y quizás alguien llega y nos ofrece un muy buen negocio y ya de repente salta la codicia. En fin, esto es que los seres humanos vamos cambiando conforme nos vamos relacionando con los demás, saltan o afloran de nuestro interior estos defectos que cargamos dentro. Y desafortunadamente estos defectos se adueñan de nuestro centro pensante, de nuestro centro del sentimiento y de nuestro centro motor, de nuestros instintos, de nuestra sexualidad, etcétera. Entonces actúan por nosotros. Estos defectos desplazan los valores de la conciencia que tenemos libre, el 3%, y ellos piensan, sienten y actúan por nosotros. Pero desafortunadamente el ser humano piensa, fíjense qué curioso, piensa que él está pensando y siente que él está sintiendo y no se da cuenta que hay alguien en su interior que piensa en su martirizado cerebro y siente en nuestro adolorido corazón. Y estos al actuar, pues estos actos, pues son puros actos delictuosos y esas acciones pues traen sus propias consecuencias. Y al ser obviamente elementos psicológicos de tipo negativo, pues las consecuencias suelen ser siempre desastrosas. Y por eso sufrimos demasiado. Entonces encontramos que en realidad cada uno de nos es víctima de sus propios defectos. Pero es muy cómodo decir, menganito tiene la culpa, sutanito es el culpable, perenganito está mal y yo estoy bien. Esa es una característica inconfundible del ego, que siempre piensa de sí mismo lo mejor. Entonces dicen los budistas, desafortunadamente dentro del ser humano existe este mal ingrediente, que es el que comete innumerables delitos, innumerables errores que siempre nos llevan como resultado, como consecuencia, al dolor y sufrimiento. Mas sin embargo, si los seres humanos viviéramos de acuerdo con lo que llaman los tibetanos como el deber espiritual del hombre. Le llaman ellos como el deber parlok, dicen así. El deber parlok del ser interior profundo. Le llaman ellos el ser al espíritu divino dentro de cada hombre o mujer. Si nosotros viviésemos de acuerdo con ese deber espiritual, que consiste precisamente en tener siempre un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Dicen entonces las consecuencias siempre serían dichosas y favorables. Mas desafortunadamente ya a la hora de los hechos encontramos que el pensamiento justo, el sentimiento justo y la acción justa
se hacen difíciles en nosotros, en los seres humanos, cuando existe en nuestra naturaleza interior estos elementos indeseables, conocidos como el ego, el yo, el mí mismo. Porque no hay duda de que si una persona, por ejemplo, no fuera iracunda, entonces no agrediría a los demás. Si una persona no tuviera ira al momento en el que él tuviese algún conflicto en el negocio, en la fábrica, en la casa, en la escuela, cuando alguien viniese a agredirlo, viniese a insultarlo, al no tener ira, pues él no agrediría al hermano, aprendería a devolver bien por mal, sería comprensivo, paciente y tolerante con los demás. Su paciencia se multiplicaría hasta el infinito y al final la persona que viene a insultarlo no tendría con quién pelear, porque no habría nadie dentro de él que reaccionara en forma negativa, pues entonces no existiría la ira. Si una persona, por ejemplo, no tuviera la envidia, si no fuésemos envidiosos, entonces no se propagaría por todos lados los chismes, ni las murmuraciones, ni las calumnias a nuestros semejantes. Si no tuviéramos, por ejemplo, la codicia, entonces todos nos preocuparíamos por el bien material de nuestro semejante, de nuestro vecino, de nuestro amigo, y no estuviéramos tranquilos hasta no ver a nuestros semejantes con suficiente pan, suficiente abrigo y un refugio seguro. Todos cooperaríamos para que los demás estuvieran económicamente bien. No existiría tanto el sistema de competencia que lo que en el fondo provoca son rencillas, sino que más bien existiría la cooperación entre todos. Los países industrializados y económicamente muy estables y muy bien se unirían para poder apoyar a todos aquellos países tercermundistas que sufren de hambre, que sufren lo indecible. No se justifica realmente que actualmente exista hambre en la tierra, habiendo suficientes recursos para todos, pero desafortunadamente existe en los gobernantes, existe en los ciudadanos, en cada uno de nosotros, ese elemento psicológico indeseable de la codicia. Y claro, las consecuencias, pues son desastrosas. No es necesario ser unos eruditos para darnos cuenta de la situación mundial que actualmente se vive. Si un ser humano, por ejemplo, no tuviera la lujuria, si no fuéramos lujuriosos, pues entonces caeríamos en la castidad, en la fidelidad a la pareja. No existirían las violaciones, ni los delitos sexuales. Entonces, haríamos de nuestro hogar un verdadero paraíso. Mas, sin embargo, seamos sinceros y seamos realistas, esto no sucede. Más bien sucede todo lo inversa, todo lo contrario a lo que actualmente estamos mencionando. Como quiera que tenemos el ego y este interviene en los actos de nuestra vida práctica, pues las consecuencias son amarguras, dolores y sufrimientos. Entonces llegamos a la conclusión de que cada uno de nosotros ha cavado el pozo donde está metido.
y que ese pozo donde estamos metidos, nadie nos ha metido ahí. Nosotros mismos lo hemos cavado y ahí nos hemos metido. Y el único que nos puede sacar de donde estamos somos nosotros mismos. Nadie nos va a sacar de donde estamos. Por eso en las enseñanzas budistas orientales se habla mucho acerca del karma. Ellos estudian muy a fondo estos procesos y las causas de los comportamientos del ser humano, el por qué se comporta de cierta manera, cuál es la raíz de todos esos dolores y sufrimientos. Y afirman ellos, y yo coincido y estoy de acuerdo, que es el ego. Entonces dicen ellos, cuando alguien es víctima, dicen, de la doctrina de los muchos yoes, o sea, cuando alguien es víctima de sí mismo, de sus propios males, pues se aleja de la felicidad, se aleja de la paz, se aleja de la comprensión, se aleja, dicen, del espíritu, de su propio ser divinal. Ellos hablan mucho entonces acerca del camino. Dicen ellos, el camino que conduce a la felicidad, a la paz. Es, dicen, el camino de la espiritualidad. Mas, sin embargo, ¿cómo puede alguien encontrar ese camino interior, dicen ellos, si no ha aprendido a vivir conscientemente? Si no ha aprendido a utilizar el 3% de la conciencia que él tiene o que todos tenemos libre. Realmente la psicología debería dedicarse a estudiar muy a fondo la conciencia del hombre y a aprender a utilizar esos valores conscientivos que tenemos libres y separarlos de esos elementos inhumanos que llevamos dentro. Es una verdadera didáctica y una verdadera dialéctica conscientiva que enseñan los budistas tibetanos para poder aprender a utilizar esa conciencia que tenemos libre y así salir de los males que nos aquejan, así cambiar nuestra vida, pero desde adentro. Porque la vida, a nivel exterior, las circunstancias del país, de la familia, de la escuela, del trabajo, en un momento dado no las podemos cambiar. Porque nosotros no podemos cambiar a los seres que nos rodean. No, no tenemos ese poder para hacerlo. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud ante la vida. La vida no la vamos a modificar a nivel exterior, pero sí podemos cambiar nuestra actitud. Y al cambiar nuestra actitud, el cambio es desde adentro y todo cambiará afuera. Esos principios son enseñados dentro de las enseñanzas budistas. Y es esto algo que me ha llamado a mí a la reflexión y en este momento quise reflexionar con ustedes en voz alta. Y voy a terminar esta exposición con una anécdota de un monje budista que estaba en un retiro espiritual, en un monasterio que estaba en una montaña. Pero este monje estaba un tanto confundido en las enseñanzas que estaba recibiendo de su maestro, relacionadas precisamente con aprender a vivir conscientemente. Entonces se retira él, baja de la montaña y va al valle, a los árboles, entre el bosque. Y ahí se encuentra a su maestro. Entonces
le pregunta y le dice, maestro, qué bueno que lo encuentro aquí solo, porque quiero hacerle unas preguntas. Yo estoy confundido. Estoy confundido respecto a las enseñanzas que usted nos está dando de cómo vivir conscientemente para poder encontrar el camino espiritual, el camino que me lleve realmente a un estado de felicidad y paz, plenitud. Entonces dice, maestro, ¿cuál es? Dígame usted, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es ese camino? Entonces dicen que el maestro volteó a ver hacia la montaña donde él tenía su retiro y dijo, qué bella es la montaña. Entonces el discípulo, el monje, se quedó confundido y dijo, maestro, yo no le estoy preguntando acerca de la montaña, yo le estoy preguntando acerca del camino. ¿Cuál es? Entonces el maestro se vuelve hacia él y le dice, ¿cómo quieres ver el camino si no cruzas la montaña? ¿Qué le quiso decir el instructor a este discípulo? ¿Cómo quieres encontrar ese camino que te lleva a la paz, a la felicidad, a tu ser interior profundo, si no cruzas la montaña de la vida? Esto es, si no aprendes a vivir conscientemente, si no aprendes a utilizar en la vida diaria, con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar, aprender a utilizar tu conciencia que tienes libre. Que sea tu conciencia la que dirija los actos de tu vida y no el ego. Porque mientras siga siendo el ego el que dirija tu vida, como resultado y consecuencias siempre tendrás dolor y amarguras. Queremos ser felices. Tenemos que apelar a esos valores conscientivos que están libres dentro de nosotros, que es la conciencia o el alma, el 3% que está libre. Y para ello existen, claro, técnicas didácticas, disciplinas a las cuales hay que someternos para poderlo conseguir. Y ese pues ya sería otro tema que se pudiera tratar posteriormente. Por mi parte sería todo de este tema. Agradezco su atención y nos veremos en alguna otra intervención. Buenas noches.